Amigos y amigas, pasamos de inmediato a otros temas y les contamos que Juan Ortiz, secretario jurídico de la Presidencia de la República, se refirió sobre la reforma constitucional de apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Recordemos que en diciembre de 2022 el presidente de la República, Guillermo Lasso, entregó en la Asamblea Nacional el proyecto de reforma parcial al artículo 158 de la Constitución, con el objetivo de que se permita la participación de manera complementaria de las Fuerzas Armadas en las tareas que ejecuta la Policía Nacional, referentes a la protección interna y mantenimiento del orden público. Esto sin que exista una declaratoria de estado de excepción. Vamos a conocer más detalles en el siguiente reporte. No está entrando a algo parecido al estado de excepción. En realidad siempre es bueno que haya una corte, y en este caso la Corte Constitucional, determine si es que se violan o no se pueden violar derechos constitucionales. Entonces, para nosotros es únicamente ese control que tendría que haber al momento de emitirse el decreto. No tendría que haber un control político por parte de la Asamblea, porque no estamos hablando esto de cuestiones políticas, sino de cuestiones de organización, de seguridad y de lucha contra el crimen organizado. Lo que también hemos planteado es que sí debería haber un control posterior por parte de la misma Corte Constitucional para que determinen las actuaciones de las Fuerzas Armadas y las fuerzas y la Policía Nacional. Doctor, pero esto no sería hacer de este trámite más engorroso. Vemos que tiene un sinnúmero de pasos a seguir, no sería un obstáculo, digamos, debido a que esto sería de urgencia, ¿no? A ver, se emite el decreto y consideremos, se emite el decreto y entra en vigencia de manera inmediata, publicado en el registro oficial. Lo que se tiene que hacer es control para también precautelar a la ciudadanía, los derechos de la ciudadanía, considerando que una de las preocupaciones que se ha tenido, inclusive la Corte y organismos internacionales, es que cuando intervienen las Fuerzas Armadas puede haber algún exceso, que nosotros consideramos que no puede haber un exceso, pero siempre es bueno tener un control que dé tranquilidad a las personas en general. Pero lo que se lee, doctor, en la propuesta parece que, insistimos, le hace más burocrático, porque actualmente el presidente puede firmar un decreto y decreta el estado de excepción. Ahora el comandante de la policía, luego el Consejo de Seguridad. No digamos que son 3 personas o 3 informes completamente independientes. Lo que yo estoy diciendo es que cualquiera de las 3 personas, comandancia o la presidencia o el presidente, tendría o podría presentar la petición al COSEPE, porque el COSEPE es del Consejo de Seguridad. Ellos, en el COSEPE intervienen diferentes instituciones del Estado, inclusive el presidente de la Asamblea, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, entre otras personas que determinan la seguridad del Estado y analizan cómo va eso. Entonces, no es que son 3 informes distintos, es uno solo que va directo, con apoyo de diferentes instituciones y diferentes criterios. Con esto, entonces, esta conversación que ustedes han tenido, estos aportes, ¿esperarían que sea lo más rápido posible que se llegue a esta reforma para que el Estado en sí pueda utilizar esta excepción? Hay que cumplir ciertos plazos. La presidenta de la comisión acaba de indicar que no van a cumplir los 90 días, sino que lo van a reducir. Esperamos que así sea porque, como lo dije en la comisión, la seguridad es trabajo de todos, no es cuestión solo de la función ejecutiva o del presidente, es de todos, de las 3 funciones y de todas las funciones del Estado. En otro tema, el gobierno, ¿cómo está manejando en estos momentos el juicio político, ¿no? Estamos en ese proceso precisamente. ¿Cuál es la visión interna que tiene de cómo se están llevando las cosas? Obviamente tiene un abogado el presidente, pero desde el Palacio, ¿cómo se ve esto? El presidente tiene un abogado, de la Secretaría Jurídica también está trabajando en el tema del juicio político. Hemos recopilado y tenemos todos los documentos que demuestran la inexistencia del peculado que se le acusa. Tan es así que inclusive dentro del pedido, o mejor dicho, dentro de la solicitud de peculado que ha formulado los interpelantes, ni siquiera se establece cuál ha sido el supuesto perjuicio para el Estado. No han dicho que hay un perjuicio de $1000 o de lo que sea. Entonces, con eso también ya va cayendo el sustento sobre el supuesto peculado, va cayendo, carece de valor y se va al piso. ¿Cuándo se remitirán las pruebas a la Asamblea? ¿Perdón? ¿Cuándo remitirán las pruebas a la Comisión de Justicia? Tenemos 10 días para presentarlo, tenemos hasta el 16 o 17, entonces nosotros lo presentaremos en su momento, coordinando con el equipo técnico de la defensa técnica del presidente. Ustedes tienen,
han pensado, al igual que hablan algunos legisladores de la comisión, en solicitar a la Corte la revisión de que se estén cumpliendo todos los procedimientos ante las dudas que se tienen respecto de algunas posiciones? El asambleísta Villavicencio ya envió la solicitud para que se haga el seguimiento. Nosotros también haremos ese pedido para que el seguimiento de la corte, del dictamen de la Corte lo haga inmediatamente. Recordemos, ese dictamen establece que solo se puede proceder a este proceso de juicio político por la causal de peculado, y dentro de esa causal de peculado específicamente Flopec y Amazonas Tankers. Entonces, la Corte tiene que hacer seguimiento de su dictamen y verificar que se cumple el mismo. ¿El seguimiento es dentro del proceso o al final del proceso? Se tiene que ir durante el proceso. Si es que ya empiezan de entrada a querer irse por temas de, quieren incorporar al proceso los audios que son completamente ilegales y que se habla sobre el supuesto tema de concusión, tendría que la Corte desestimar y proceder inmediatamente a hacer seguimiento y, en su caso, destituir a quienes hayan pretendido. Precisamente, ¿cuáles serían las consecuencias en caso de que haya alguna inobservancia en este dictamen de la Corte Constitucional? ¿Procede una destitución de los asambleístas, como lo acaba de decir, como sucedió en el Consejo de Participación Ciudadana y Constitucional? ¿O qué es lo que sucede? O sea, ¿quiénes serían los que podrían incumplir? ¿Los proponentes? ¿Los que voten a favor de un juicio político viciado? Como en el tema como el tema de la responsabilidad penal, en este caso, la responsabilidad penal es de cada uno de los ministros y de las cabezas de Estado que están administrando esas instituciones. Entonces, en el caso puntual que usted me pregunta, la responsabilidad es de los asambleístas o del asambleísta que pretenda incorporar pruebas relativas a las otras delitos o acusaciones que se han hecho al presidente. Hasta el momento, ¿tienen ustedes claro qué pruebas de los interpelantes ustedes van a contestar? Nosotros hemos analizado todos los escritos, estamos pidiendo la ampliación de ciertos daños que han pedido de información tanto los interpelantes como otros asambleístas. Entonces nosotros veremos qué de ello nos favorece sumar más elementos y qué impugnar o desechar. Eso ya depende del día a día. Gracias. Ahí estábamos escuchando este reporte desde la Asamblea Nacional y llegó el momento de irnos a otra pausa. Ya regresamos con más noticias en su informativo Ecuador en Contacto.